Yo era soldado, tenía 3 años de servicio cuando todo pasó. 15 días antes de lo sucedido, salimos a patrullar. Éramos 3 camionetas, siempre juntos. Esa era la orden. Pero no encontrábamos nada, ni un solo resultado. El capitán empezó a desesperarse. Decidió cambiar la estrategia, separarnos, mandarnos a distintos puntos con la esperanza de que así por fin cayéramos en algo. Durante 8 días estuvimos moviéndonos así, dispersos, reuniéndonos solo cuando él ordenaba por radio. Salíamos casi siempre de noche. Según él, en la oscuridad era más fácil distinguir quién era malandro y quién no, que ahí era donde íbamos a agarrar algo. Pero no pasaba nada. El capitán presumía que era el que más resultados tenía, pero en esos días no habíamos conseguido ninguno. Y eso lo tenía al límite estresado, tenso y diferente. Hasta que llegó ese día. Por cuestiones de seguridad de la persona, vamos a tratar de evidenciar ciertos datos, porque son casos muy delicados los que vamos a estar tocando el día de hoy, o los que vamos a estar tocando en esta sección. Para todas aquellas personas que nos escuchan, pongan mucha atención porque son casos muy, muy delicados, que no queremos meternos en problemas con la gente, que no tenemos ninguna intención de tener problemas, pero sí queremos evidenciar al mando. Sí que queremos evidenciar aquellas altas jerarquías dentro de las Fuerzas Armadas que no les interesa el personal. Esto que pasó, gente, pasó en el año del 2012. El cabo, hoy cabo o sargento retirado, ¿no? Lo han de haber retirado como cabo, no creo que lo hayan retirado como sargento. El cabo retirado, vamos así decirlo, nos cuenta que eran como las 6 de la tarde de ese año 2012 cuando sonó el radio. El famoso Matra, gente. Yo creo que muchos de ustedes que pertenecieron a las Fuerzas Armadas o que actualmente están en el ejército entienden que ese Matra cuando sonaba era porque había totalmente pedísimo. Bueno, me refiero a que es personas que ya tienen cierta antigüedad, ¿verdad? Porque a mí en lo personal me tocó escuchar ese Matra y cuando sonaba había pedo. Yo sabía que ahí había bronca, algo iba a pasar o algo estaba pasando. Simplemente lo más light era de que se había acabado la franquicia. Entonces él nos dice que esa tarde suena el Matra, ese sonido que todos conocíamos, dice. El que avisaba que algo estaba mal, que había problemas. El reporte decía que en esta ciudad de Sinaloa había gente armada. Pero el capitán nunca nos lo dijo así. Solo ordenó, vamos a salir. Y se le notaba que estaba más alterado de lo normal. Recuerden que éramos 3 vehículos. Salió primero. Minutos después, aquí menciona algo. Salieron, recuerden que eran 3 vehículos y él dice que el capitán salió primero. Minutos después salió el sargento, segundo comandante de esa base, y en su vehículo iba instalada la famosísima MK-19. Gente, quiero que me pongan aquí en los comentarios en donde nos estés escuchando o donde estés viendo este video. Quiero que coloques tú alguna experiencia que hayas tenido con la MK-19. Y menciona, luego salimos nosotros. Nosotros traíamos la Mini-Me. Avanzábamos sin saber realmente a lo que íbamos. El cabo que llevaba el mando recibió una orden por radio. Hay que rodear el lugar, entrar por fuera, supuestamente para tener más resultados. Entonces lo vimos. A lo lejos, un vehículo nos vio y salió chicoteado. Lo seguimos. El carro se metió por terracería y se volvió casi imposible alcanzarlo. En eso, por el radio, la camioneta del sargento pidió apoyo. Decían que ya estaban en contacto, que se estaban topando por el lado del río. El cabo menciona
Y dice, dejamos la persecución, nos fuimos al apoyo, pero en el camino todo cambió. De la nada se nos atravesó una camioneta Ram blanca. El tirador en ese tiempo, y actualmente no sé si mencionarlo, pero lo voy a mencionar porque siento yo que él va a estar viendo este video o va a estar escuchando este capítulo, pero aquel tirador le decían el chocorrol. Y menciona aquí que él iba de tirador y dice el chocorrol, empezó a disparar. Pero la camioneta blanca, esa camioneta Ram estaba blindada. Los impactos de la Mini-Me del G3 solo rebotaban en la camioneta, como si no le hicieran nada. Aún así seguimos. Ya la llevábamos como a unos 10 metros, estaba dañada, ponchada, pero seguía avanzando. La persecución nos llevó hasta el centro de esa ciudad. Entonces el cabo dio la orden: dejen de disparar porque hay civiles. Seguimos detrás de ella sin disparar hasta que por un momento se detuvo. Fue ahí cuando todo pasó. Él menciona algo aquí muy importante. Yo siento, ahorita vamos a entrar al contexto, pero antes de esto quiero decirles que este cabo, híjole, les voy a platicar primero la historia para que no se pierdan todo el capítulo. Necesitan escuchar todo el capítulo completo. Si tú estás viendo esta fracción o alguna fracción de este capítulo, te invito a que vayas a verlo completo, ya sea YouTube o lo vayas a escuchar en Spotify, para que puedas entender el contexto del asunto. No te quedes con solo un clip. Él menciona que cuando la Ram se detiene, el conductor en ese caso le bloquea, le pone la Cheyenne. Recuerden que iba en un solo vehículo, le pone la Cheyenne de frente y dice, y fue cuando todo pasó. El conductor, el vampirín, porque así le decían, se le cerró por enfrente, pero la camioneta no frenó, o sea, la blindada no frenó y se los llevó. Todo fue caos, dice. El impacto lanzó de la batea al chocorrol y al otro soldado, que no lo voy a mencionar por cuestiones es que ya mencioné a uno, ¿verdad? Van a decir, ay, güey, pues no mames, no mencionaste al otro. Dos de los soldados que iban atrás de la batea, pues salieron por el impacto, salieron de la camioneta. Y menciona el cabo, yo iba atrás, mi sargento, yo iba atrás. Sentí el golpe en seco, me levanté para salir y en ese instante me dieron los impactos. El compañero que iba a mis espaldas recibió los demás impactos y murió ahí mismo. También murió el cabo que llevaba el mando. Era un cabo que acababa de llegar de cambio a la unidad. Era su primer despliegue con esa unidad. El cabo tenía el nombre de Neftalí. Y el vampirín, el conductor, también perdió la vida. No hubo tiempo para nada. Antes de salir, y él hace contexto en algo, que por la prisa, cuando ellos salieron, dice, los voy a leer así textualmente como él me lo manda. Antes de salir, habíamos dejado atrás al granadero, no porque se nos olvidara, sino porque el capitán ya no quería detenerse por nadie. Decía que andaba perdiendo el tiempo y nosotros seguimos. O sea, aquí en pocas palabras, no sé si a muchos de ustedes les ha tocado que en las madrugadas, a cualquier hora del día, por eso uno siempre debe estar listo, debe estar preparado. Por eso tú nunca vas a ver un soldado en chanclitas, más que cuando ya es hora de dormir. Mientras, jamás lo vas a ver relajado. ¿Por qué? Porque pasa esto. Cuando tú estás desplegado en una fuerza de reacción, en una base de operaciones, siempre debes estar listo. Para cuando digan, vámonos, es nada más ponerte tu chaleco, tu casco y fuga. Entonces, yo me imagino que en este caso, el soldado granadero, que pues yo siempre les he dicho, no a todos les tocan los eventos, no a todos les tocan los enfrentamientos. Y fíjense qué pieza tan clave, aparte de las colectivas que llevaban, qué pieza tan clave se les olvidó, que fue el granadero, loco.
La neta, ¿eh? Entonces, yo puedo apostar que el granadero o estaba en el baño, o se estaba bañando, o estaba relajado por ahí, que fue cuando dijeron vámonos, vámonos, y el granadero no alcanzó a ponerse las botas, que es lo más tardado, por así decirlo, entre las botas, y cambiarte totalmente. También menciona, y nosotros seguimos. Hasta ese momento, después de que me dispararon, ya no supe nada. Simplemente quedó inconsciente, no lo sé, pero él despertó en el hospital. Aquí quiero hacer algo, yo mención, y por eso les digo yo, quédense a escuchar todo el capítulo porque es muy interesante cómo va la secuencia. Después de todo esto, el cabo, yo lo invité, sinceramente yo le dije, cáile, carnal, vente, vamos a platicar pero pues yo entiendo, va, que muchas veces por su seguridad, porque él no se fue de baja, lo retiraron. Y ahorita ustedes tienen que entender el por qué lo retiraron. Y hay muchas cosas que yo lo sé porque fue mi compañero. Yo conozco muchas cosas de lo que pasó esa primera vez y la segunda vez que a él le tocó, el segundo evento que le tocó fue el primer culiacanazo, que más adelante vamos a hablar porque también fue víctima de ese acto. Entonces, después de esto, después de este enfrentamiento, después de que él despierta en el hospital, vienen ciertas cosas que aquí es donde uno dice, o sea, y a lo mejor muchos de ustedes no se lo imaginan o no lo piensan o sienten que ¿por qué? ¿Cómo está pasando esto? ¿O por qué pasan este tipo de situaciones? Si alguien de las Fuerzas Armadas que sale herido, porque él recibió varios impactos y a lo que yo tengo conocimiento de él, hay esquirlas que le quedaron en su cuerpo que no pudieron ser retiradas de su cuerpo. Entonces, eh, él estuvo exceptuado. Para los que no saben, en el ejército la exceptuación es como estar incapacitado acá en la vida civil. Él estuvo exceptuado y estuvo exceptuado por mucho tiempo, realizando funciones relajadas en cierto sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando alguien está exceptuado, pues no hace servicios de arma. Pero ustedes saben que cuando no haces un servicio de arma, pues simplemente no te puedes ir franco, porque así no sé si lo diga el manual como tal, o simplemente porque así lo dice la superioridad, ¿no? Lo único que pasa es que te puedes ir franco los fines de semana. Entonces, a nadie, por más amor al arte, por más amor a la camisa, por más amor a las Fuerzas Armadas, a nadie le gusta estar las 24 horas, los 7 días de las semanas en el ejército. Todos tenemos una necesidad de salir y ponernos relax, de poder disfrutar las cosas que están fuera de lo castrense. Entonces lo que él hace lo pone en diferentes servicios para que se empeñe el servicio de sargento de día, para que se desempeñe un servicio, no lo sé yo, cuidando la bomba que abastece de agua a la unidad habitacional, X servicio. El detalle es que él tiene diferentes trámites de atención médica donde él viene buscando una certificación para que lo puedan retirar, para que lo puedan colocar en la primera, segunda o tercera categoría y poderse retirar. Que para mi punto de vista, y yo siempre se los he mencionado, y yo creo que aquí me he ganado demasiado hate y me he ganado demasiadas cosas, que para mi punto de vista, si tú estuviste en un enfrentamiento y la libras, el ejército debe de ver la forma de que si ya no estás apto, independientemente que tu cuerpo esté apto para seguir prestando el servicio, pero psicológicamente ya no estás apto. ¿Por qué? Porque llega un momento que tu vida está de por medio. Estás de tu vida de por medio. Entonces, psicológicamente, yo puedo decir, ¿sabes qué? Ya la libré, viejo, ahí nos vemos. Pero el ejército no puede tomar, o sea, el ejército debería tomar medidas. ¿Sabes qué? La libraste. ¿Qué quieres, güey? ¿Quieres seguir en el activo o tienes esta opción de reclasificarte a un servicio o tienes esta opción de irte de retiro, pero en esta categoría? Todo dependiendo de la situación que haya pasado. Como en este caso, él quedó con secuelas de las esquirlas. Para mí es porque lo hubieran retirado en primera categoría por el acto que pasó, independientemente que si no quedó, o sea, que haya quedado completo y apto para poder trabajar afuera, porque eso es lo que los médicos verifican, que el elemento esté apto para trabajar ahí afuera. Pero aquí viene lo más interesante.
Los doctores, después de pasar un proceso, para no hacérselos tan largo, después de pasar un proceso, los médicos militares toman la decisión de darlo apto para el servicio de las armas. Se acaba su situación. Y una vez, no sé si él lo recuerda, pero una vez yo tuve la oportunidad de preguntarle, oye, carnal, le digo, ¿y qué onda? ¿Aún sientes incomodidad o te duelen las esquirlas? Sí. Entonces, aquí el mando, ¿por qué toma la decisión de darlo apto si este elemento todavía tiene secuelas? A causa del enfrentamiento que pasó. El caso es que a él lo dan apto. Él empieza a realizar funciones o servicios con arma, le empiezan a desplegar, lo empiezan a mandar a los diferentes servicios, lo empiezan a desplegar. Y aquí es cuando se suscita su segundo evento importante, el primer Culiacanazo.